Esta semana, en una de las cumbres más poderosas del planeta, Donald Trump volvió a lanzar una frase que encendió a todo México. Frente a líderes mundiales, frente a cámaras internacionales, frente a una sala llena de poder político y diplomático, dijo que México había perdido el control de su propio país, dijo que los cárteles mandan, dijo que la presidenta está asustada, dijo que el Estado mexicano prácticamente ya no existe. Lo dijo desde una sala elegante, lejos de México, lejos de sus calles, lejos de su gente, lejos de esa realidad que no cabe en los discursos de Washington. Pero mientras esas palabras salían al mundo, a casi 9.000 kilómetros de distancia, estaba ocurriendo algo que le dio la vuelta al planeta y que contradijo cada una de esas acusaciones. Porque en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en El Ángel, en el Zócalo y en las calles llenas de banderas, no se veía un país derrotado, no se veía un país de rodillas, no se veía un pueblo escondido por miedo. Se veía exactamente lo contrario, un México vivo, lleno, desbordado, cantando, abrazando extranjeros, bailando bajo la lluvia y demostrando, sin necesidad de discursos oficiales, que la imagen que Trump quiso venderle al mundo no era la imagen real de México. Desde las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y el frío pegaba en la cara, ya había gente formada en la calle 20 de noviembre. Para las 6, la fila ya se había extendido varias cuadras. Para las 10:30, casi 11, muchos apenas empezaban a entrar. 6 horas de espera, 6 horas de pie, 6 horas de paciencia, emoción y hambre de fútbol. Y ahí empezó todo, porque la FIFA podía tener su ceremonia oficial, las televisoras podían tener sus cámaras dentro del estadio, los invitados especiales podían tener sus lugares reservados, los influencers podían tener su acceso patrocinado. Pero el pueblo mexicano, ese pueblo que casi no pudo pagar un boleto para entrar a su propio mundial, decidió hacer algo mucho más grande. Tomó las calles y convirtió la ciudad completa en un estadio. Ese fue el verdadero golpe de la semana. Trump habló de un México sin control, pero lo único que se salió de control fue la alegría. Habló de miedo, pero lo que se vio fue una multitud cantando hasta quedarse sin voz. Habló de un país gobernado por criminales, pero en las calles quien mandaba era la gente, con una playera verde, una bandera en la mano y el corazón puesto en la selección. El contraste fue brutal. Dentro del estadio, la imagen oficial mostraba un público elegante, caro, filtrado por boletos imposibles. Afuera, en cambio, estaba el país real. El México que trabaja, que se levanta temprano, que no puede pagar miles de pesos por un asiento, pero que jamás renuncia a celebrar lo suyo. Ese México tomó el Zócalo, tomó el Ángel, tomó Guadalajara, tomó Monterrey y convirtió cada plaza en una fiesta que ninguna producción millonaria pudo haber planeado. La organización esperaba unas 50.000 personas en el FanFest de la Ciudad de México, pero llegaron muchas más. Las imágenes desde arriba mostraban una marea humana extendida por calles enteras, una ola verde, blanca y roja que no cabía en los cálculos oficiales. No era una multitud común, era una declaración. Y lo más fuerte es que no hizo falta que nadie saliera a dar una respuesta diplomática. La respuesta estaba ahí, en vivo, en la calle. Cada canto era una respuesta, cada bandera era una respuesta. Cada extranjero abrazado por mexicanos era una respuesta. Cada video viral era una bofetada directa a la narrativa que Trump acababa de lanzar desde Europa. Porque mientras él hablaba de un país tomado por el miedo, el mundo veía a turistas coreanos siendo recibidos como si fueran de la familia. En Guadalajara, 3 amigos de Corea estaban en medio del ambiente mundialista cuando la gente comenzó a rodearlos, a cantarles, a reírse con ellos, a meterlos en la fiesta como solo México sabe hacerlo. En cuestión de segundos, esos 3 turistas dejaron de ser visitantes y se volvieron parte del barrio. Ese video cruzó fronteras, llegó a España, a Corea, a redes de medio mundo y la reacción no fue burla, fue sorpresa, porque en muchos países esa espontaneidad no existe. En muchos lugares un extraño sigue siendo extraño, en México no. En México, si llegas con respeto y con ganas de convivir, en una tarde ya eres compadre, primo, paisano o invitado de honor. Eso es algo que ningún informe político entiende. Eso no se mide con encuestas, eso no se explica en una cumbre del G7. Eso se vive en la banqueta, entre gritos, música, puestos de comida, banderas y gente que no te pregunta de dónde vienes antes de hacerte sentir en casa. Y no fue el único momento. Un reportero italiano estaba en plena calle preguntando si alguien hablaba español y antes de terminar la frase ya lo estaban cargando entre risas. Una conductora brasileña llevó mariachi a su transmisión en vivo, se asustó con el primer estallido del ambiente y segundos después ya estaba bailando con la música como si hubiera nacido en Jalisco. Otro reportero brasileño terminó con sombrero, bigote falso y tequila en la boca mientras seguía narrando en portugués sin poder escapar de la fiesta mexicana que lo había adoptado en plena transmisión.
Eso no estaba en ningún guión, ninguna agencia de marketing lo planeó, ningún algoritmo lo escribió. Ninguna inteligencia artificial puede fabricar ese caos hermoso, esa calidez desordenada, esa manera tan mexicana de convertir cualquier calle en una celebración mundial. Por eso la frase empezó a circular en varios idiomas. México superó a la inteligencia artificial, porque no hay campaña que pueda inventar algo tan natural. No hay presupuesto que compre esa energía. No hay estadio de lujo que reemplace lo que pasa cuando el pueblo mexicano decide salir a la calle. Y luego vino otro golpe inesperado: África. En el partido inaugural entre México y Sudáfrica, muchos pensaban que los aficionados africanos iban a apoyar automáticamente al equipo sudafricano. Pero en redes comenzaron a aparecer videos de personas de Mozambique, Camerún, Costa de Marfil y otros países africanos usando la playera de México. No por obligación, no por patrocinio, no porque alguien se los pidiera. Lo hicieron porque México, con todas sus contradicciones, tiene una fama que se gana en la calle, la fama de recibir al extranjero, de darle trabajo, de darle lugar, de hacerlo sentir parte de algo. Y eso pesó más que la lógica continental. Mientras algunos gobiernos levantan muros, México ha construido una memoria de hospitalidad. No perfecta, claro que no. México tiene problemas y graves. Pero una cosa es reconocer los problemas y otra muy distinta es vender al mundo la idea de que todo un país está perdido. Porque lo que se vio esa semana no fue un país perdido, fue un país que todavía sabe abrir los brazos. El contraste con los otros países anfitriones también fue evidente. En Canadá, el ambiente no explotó de la misma manera. En Estados Unidos, algunos fanfest oficiales lucían fríos, casi vacíos, sin esa electricidad que se sentía en las calles mexicanas. Y no es difícil entender por qué. En Estados Unidos, el soccer compite contra el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, el hockey y todo un calendario deportivo lleno. Es un deporte más en una vitrina saturada. En México no. En México, cuando juega la selección, el país cambia de ritmo. Las oficinas se detienen, las familias se juntan, los mercados ponen pantalla, los vecinos se organizan, los puestos venden más, las calles respiran diferente. El fútbol no es solo un deporte, es idioma común, es memoria familiar, es excusa nacional, es una herida y una esperanza al mismo tiempo. Por eso, cuando la lluvia cayó fuerte sobre el Ángel de la Independencia, nadie se fue. La gente se quedó cantando bajo el agua. En otros lugares, una tormenta cancela una fiesta. En México, la tormenta se vuelve parte de la fiesta. La lluvia no apagó el ambiente, lo hizo más épico, lo volvió imagen, lo volvió video, lo volvió prueba. Y esa fiesta no se quedó dentro de México. En Chicago, en San Diego, en Texas y en muchas ciudades de Estados Unidos, las comunidades mexicanas llenaron calles y plazas como si el Zócalo se hubiera mudado de país. Mientras algunos espacios oficiales en Estados Unidos lucían apagados, los barrios mexicanos estaban explotando de emoción. Ahí estaba la ironía más fuerte. Incluso dentro del país de Trump, fueron los mexicanos quienes le pusieron alma al mundial. Entonces hay que volver a la frase inicial. Trump dijo que México perdió el control. Pero, ¿control de qué? Porque si control significa que cientos de miles de personas puedan reunirse, cantar, bailar, convivir con extranjeros y sostener una fiesta masiva sin que el miedo sea el protagonista, entonces lo que se vio fue otra cosa. Se vio un país que, con todos sus problemas, sigue teniendo una fuerza social impresionante. Trump dijo que los cárteles gobiernan, pero esa semana en esas calles quien gobernó fue la gente, no con armas, no con amenazas, no con miedo. Con música, con camisetas, con banderas, con abrazos y con una alegría que se volvió imposible de esconder. Trump dijo que la presidenta estaba asustada, pero el miedo no fue la imagen que viajó por el mundo. Lo que viajó fue un México de pie, un México ruidoso, un México caótico, sí, pero lleno de vida. Un México que le enseñó al mundo que la realidad de un país no se puede resumir desde una sala de conferencias en Europa. Y en medio de todo esto aparece una herida que duele todavía más, el Estadio Azteca. Porque el Azteca no es cualquier estadio, es el lugar donde Brasil de Pelé levantó la copa en 1970, es el lugar donde Argentina de Maradona tocó la gloria en 1986. Es el único estadio en la historia que ha recibido 2 finales mundialistas. Para cualquier persona que ama el fútbol, el Azteca no es cemento y gradas, es templo, es memoria, es una parte viva de la historia del deporte. Y aún así, la final de este mundial no se jugará ahí, se jugará en Nueva Jersey, no por historia, no por mística, no por justicia deportiva. Se jugará ahí por negocio, por mercado, por televisión, por dinero. Esa es la parte amarga de esta historia. México puso el alma, pero el negocio se llevó la final. México puso la fiesta, pero el cierre se fue a donde están los dólares. México puso el estadio con más historia, pero el sistema eligió el mercado más grande. Y aún así, México ganó algo que no se compra.
porque tal vez no tendrá la final, pero sí tuvo la imagen, tal vez no tendrá el último partido, pero tuvo el primer gran recuerdo. Tal vez la FIFA decidió otra cosa, pero el mundo ya vio quién le puso corazón al mundial. Trump quiso presentar a México como un país vencido, pero el mundo vio coreanos riendo y llorando en calles mexicanas, vio brasileños contagiados por el mariachi, vio africanos usando la playera tricolor, vio mexicanos bajo la lluvia cantando como si no hubiera mañana, vio una nación que, aunque muchos de sus propios ciudadanos no pudieron entrar al estadio, se negó a quedarse fuera de la historia. Y eso es lo más poderoso de todo, porque cuando el pueblo mexicano le cierran una puerta, abre la calle. Cuando le ponen precios imposibles, inventa su propia fiesta. Cuando le dicen que no está invitado, llega de todos modos. Y cuando desde afuera intentan describirlo como un país derrotado, responde con una imagen que le da la vuelta al mundo. Este mundial apenas empieza, todavía faltan partidos en territorio mexicano, todavía faltan noches largas, todavía falta ver qué pasa si la selección avanza, si llega a octavos, si llega a cuartos, si de pronto todo un país encuentra una razón para no dormir. Pero algo ya quedó claro desde la primera semana: cada vez que México recibe una oportunidad, la convierte en algo que ningún otro país puede imitar. Porque hay países que organizan mundiales con dinero, hay países que organizan mundiales con tecnología, hay países que organizan mundiales con estadios nuevos, pantallas gigantes y contratos millonarios. México lo organizó con algo mucho más difícil de fabricar, con alma. Y eso, por más que incomode en Washington, por más que no quepa en un discurso del G7, por más que algunos quieran reducirlo todo a miedo y violencia, es lo que el mundo vio. México no perdió el control. México tomó la calle y la convirtió en el corazón del mundial.